Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Entre Empresarios. Los saluda Luis Octavio Valtierra, quien todos los martes está con ustedes, acompañado por mi querido Salvador Garrido Márquez, en este espacio titulado Entre Empresarios. Salvador, querido, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Igual que siempre contigo, acompañándote aquí en esta nueva emisión de Entre Empresarios por Heraldo Televisión y con muchos conceptos, muchos temas relevantes. Por supuesto, agradecer que nos estén acompañando un martes más en estas horas de la noche, donde nuestra primer misión y más importante es informarlos, no aburrirlos, no dejar que se duerman, sino hasta pasada la información, las noticias, las novedades. Y mi querido Salvador, hemos venido muy internacionales a últimas fechas por obvias razones. Nuestros vecinos del norte pues han sacudido fuerte el avispero y eso no ha dejado de pasar, pero mi querido Salvador, hay un tema que también ha sonado mucho en materia de reforma en México. ¿Qué es esto, mi querido Salvador? Así es, mi querido Luis Octavio, no todo en la vida son aranceles, aquí la vida en el país continúa y uno de los temas relevantes que impacta o puede tener impacto en los negocios es el relacionado con la reforma judicial que sigue avanzando y de la cual hoy te vamos a dar explicación de cómo están las cosas y para ello nos acompaña un par de grandes invitados. Así es, querido, así es, querida, y como siempre nuestra producción preparó una cápsula para verlos. ¿Cuándo, Salvador? Ahora. Hoy, entre empresarios, nos acompaña Ana María Ibarra, magistrada del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Ana María fue secretaria proyectista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por más de 10 años, en los cuales elaboró sentencias relevantes en las que destacan el derecho al aborto, derecho al uso recreativo de la marihuana y el primer caso de derecho de responsabilidad civil. También fue directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte Suprema, publicando más de 80 obras y realizando múltiples seminarios con participaciones de todo el mundo. También nos acompaña Adalberto Ramos, abogado por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. Además cuenta con una maestría en impuestos internacionales por Vienna University of Economics and Business Administration. Actualmente es socio legal fiscal en Garrido Licona y cuenta con más de 18 años de experiencia especializándose en la práctica de litigio y controversia fiscal, asesorando empresas en procesos de auditorías en materia de impuestos nacionales e internacionales, trámites de devoluciones de impuestos, así como en diversos medios de defensa legales. Vamos a platicar con nuestros invitados. Así es, queridos y queridas, ya lo vieron y ahora los tienen aquí presentes. Ana María Ibarra, Adalberto Ramos Huerta, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Ana María, qué gusto. Ana María, querida, ¿cómo estás? Alberto. Bienvenida. Buenas noches y bienvenida. Por favor. Mi querido Alberto, Fabio, ¿cómo andas? qué ¿Todo gusto. bien? Muy bien. Un gusto verte Por favor, nuevamente. Alberto. Gracias. Bueno, pues primero y principal, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que la agenda de ambos es muy apretada, por lo cual profundamente les extendemos este agradecimiento. Y bueno, pues ya lo vieron en la cápsula, ya lo dijimos también en la introducción. La reforma judicial no deja de ser tema, estimada Ana María, Adalberto, Salvador, queridos y queridas allá en casa. Pero antes de que le encajemos el diente a este tema, mi querida Ana María, nos gustaría que nos platiques un poco sobre tu carrera profesional, porque al final del día, bueno, hoy no nos es ajeno el mes donde, no quisiera decir exclusivamente celebramos, sino reconocemos, destacamos y no perdemos del radar la figura y en este caso el papel tan relevante que tienen las mujeres en el entorno no solo de México, sino del mundo. Y por eso doblemente agradecemos que estés con nosotros y doblemente queremos explotar, bien entendido, el que nos estés acompañando el día de hoy como un referente para las mexicanas que nos están viendo y bueno, y después toda la materia que te precede. Así que cuéntanos un poco de ti, por favor. No, pues primero, buenas noches, qué gusto estar hoy con ustedes, gracias por la invitación, es un honor estar aquí en este programa Entre Empresarios. Gracias. Y bueno, sí, es un tema que no va a dejar de ser tema, la reforma judicial, porque digamos está en proceso, ¿no? Y el próximo 1 de junio, pues vamos a elegir por primera vez los ciudadanos qué jueces queremos y qué jueces necesitamos. De acuerdo. Me preguntaba sobre mí. Bueno, yo, Ana María Ibarra Holguín, a sus órdenes. Yo soy originaria de Torreón, Coahuila, pero tengo ya más de 20 años aquí en Ciudad de México. Vine a estudiar la carrera de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Vine becada. Para mí, la verdad, ahorita me encontraba un amigo justamente del CIDE,
a mí me cambió la vida el CIDE. ¿Por qué? Porque sí fue una institución de movilidad social, ¿no? Fueron a buscar a personas con cierto talento del interior de la República, nos trajeron, nos becaron y nos dieron una educación de excelencia, de calidad. Y pues a partir de eso me interesó mucho la academia, mucho el seguir estudiando, el seguirme formando, pero muy pronto encontré mi vocación en la judicatura, ¿no? Me da orgullo decirlo y por eso lo voy a decir, fui la secretaria más joven en la historia de la Corte, ¿no? En esos años, yo entré de 25 años a la Corte, pues mis pares, los secretarios proyectistas, que son quienes al final redactan las sentencias, ¿no? Los ministros las aprueban, las discuten, pero los proyectistas somos quienes, o éramos quienes, redactamos estas propuestas. Entonces, mis compañeros, pues, ¿quiénes eran, no? Hombres, mayormente, por supuesto, y hombres, pues, de cierta edad, ¿no? 40 años. Y yo llegué ahí a los 25 y empecé con esta carrera, con esta vocación, donde platicábamos incluso fuera del aire, ¿no? En la judicatura se puede combinar esta academia o este amor por las teorías con la práctica. Siempre he pensado que para dar las mejores resoluciones, las mejores decisiones judiciales, hay que formarnos en la mejor teoría para dar las mejores respuestas prácticas. Y esto, como proyectista, pues lo desarrollé durante 10 años en la Suprema Corte, donde además tuve la oportunidad de impulsar proyectos pues, paradigmáticos que se convirtieron en sentencia. Les cuento así, los que se me vienen rápido, ¿no? Y más por el 8M también. Me tocó estar en el asunto de la guardería ABC, aquel trágico caso, ¿no? Si recuerdan, donde Claro. murieron niños producto de una negligencia terrible en un incendio. La primera propuesta de la sentencia de aborto es de mi autoría. El caso, pues, donde se indemniza por primera vez por reparación del daño a un joven que cayó en un lago que estaba electrificado en el Mayan Palace. Ese proyecto también me tocó elaborarlo. El caso de marihuana también es de otro secretario y de mi autoría también. Entonces, muchos proyectos, ¿no? que se convirtieron en sentencia, que son mi orgullo de mi paso por la Corte y también lo que me motivan a regresar ahí. Sí. Increíble. Sí, digamos que destaco tu formación técnica, Ana María, y bueno, nos has platicado de estos temas muy relevantes, ¿no? Que seguramente fijaron ya un criterio de trascendencia bastante interesante, y destacamos también la parte de la academia, porque por ahí leímos en tu semblanza que también das clases. Entonces creo que esa dupla, ¿no? Entre una formación de carrera judicial, que ya llevas varios años ahí, un largo trayecto, con dar clases, pues es una experiencia muy interesante para ti, ¿no? Tanto carrera judicial como dar clases, ¿no? ¿Cómo concilias esas dos actividades en tu tiempo que requieren, ¿no? mucho tiempo, ¿no? Invertido en eso? Creo que se concilian o se complementan, yo diría más bien, utilizaría esa palabra. Porque cuando uno da clases, reaprendes lo que ya sabes y lo cuestionas también respecto de los planteamientos que hacen los estudiantes. Cuando lo explicamos, lo aprendemos de mejor manera, ¿no? Dicen que es la mejor forma de aprender. Pero no solo eso, yo siempre he creído que el derecho tiene que ser un motor de cambio social. Entonces, si esto es así, el derecho tiene que estar a la vanguardia, tiene que estar nutrido del derecho comparado, tiene que estar nutrido de los cambios sociales. ¿Y quién trae el pulso mejor de los cambios si no son los jóvenes? ¿No? Los jóvenes vienen con nuevos cuestionamientos, con nuevos valores, con nuevas tecnologías, que desde luego impactan profundamente al derecho y por tanto también a la resolución de los temas, ¿no? A cómo dictar una sentencia, cómo hacer justicia. Yo no creo que los jueces estemos en un laboratorio químicamente puro y que resolvamos o podamos resolver aisladamente, ¿no? Fuera o alejados
de los problemas sociales, económicos, de seguridad, de las manifestaciones, ¿no? De los jóvenes. Entonces, el estar siempre en contacto con la academia, con la juventud, yo creo que nutre y enriquece la función jurisdiccional. Decías y destacabas la parte del tiento social, pero además me llama la atención porque por un tema generacional, creo que estos últimos 20 años, no solamente en el caso de México, sino a nivel global, han sido 20 años de muchos cambios, de entradas de nuevos pensamientos, tema de, digamos, volver un piso mucho más horizontal, ya trasciende más allá de los géneros, sino ahora el tema de inclusión, pero también cada vez el tacto social tiene que ser más sensible, mucho mayor, y creo que esta observación que haces de que esa percepción no la tienes en la oficina, solamente la puedes tener en el campo, con las botas puestas, no con los tacones, ¿cierto? Totalmente. Y creo que, bueno, ya entrando un poco al tema de la reforma judicial, creo que eso genera esta reforma de gran calado. ¿Qué es lo que había ocurrido? El Poder Judicial se fue convirtiendo en un órgano elitista, cerrado, al que solo podían entrar o escalar los propios integrantes del Poder Judicial a través de lo que se le llama carrera judicial, ¿no? La carrera judicial es, digamos, un sistema para ir subiendo en los cargos o en las posiciones del Poder Judicial a través de exámenes de oposición y entrevistas. Esto tiene una cosa positiva. La cosa positiva es que quien va escalando pues tiene ciertas habilidades técnicas, pero también tiene un lado negativo. ¿Cuál es este? Pues que somos los mismos, ¿no? Los que van escalando, los que van subiendo y que se van privilegiando las mismas capacidades y las mismas habilidades. Y estos exámenes lo que procuraban era la memorización, como si el derecho fuera algo estático o algo automático, autómata. Si fuera así, pues ya que nos suplante la inteligencia artificial a los juzgadores, ¿no? Y no es así. El derecho, como bien has mencionado, está vivo y se nutre pues de muchas fuerzas, se nutre de la realidad. No puede ser de otra manera. No podemos, si no encontramos en los libros de texto, en los códigos, las respuestas a todos los problemas. La realidad es muy compleja. ¿Cómo vamos a pretender que le vamos a dar de respuesta con abrir el código fiscal, código familiar y encontrar ahí las soluciones? Sí. No, necesitamos de otras cualidades. Claro, ¿no? Y que justo, ¿no? Dices, ese es un cambio, ¿no? Relevante con la reforma judicial, donde tú platicas que antes había un sistema, una carrera judicial, donde se accedía a ciertos puestos con pues, exámenes de oposición, etcétera. Y ahora, pues, entendemos que hay comités de evaluación, ¿verdad? Que justo revisan perfiles, idoneidad de los candidatos. Tú ya nos estuviste platicando, pues, de tu perfil, que nos parece bastante interesante. Estuviste en la Suprema Corte, nos platicabas, ¿no? Como secretaria de Estudio y Cuenta, o sea, elaborabas sentencias. Entonces tú eres una técnica, conoces el derecho, dictas sentencias y después de ahí hubo un paso, entiendo que también como magistrada, que por ahí te desempeñas como magistrada de un tribunal colegiado. ¿Cómo fue esa experiencia, ese paso entre secretaria proyectista de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, ahora ser magistrada en un tribunal colegiado? Son formas de trabajar distinto, aunque sea Poder Judicial. Claro, totalmente. Primero, porque soy titular, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto? Que yo decido. Sí. Entonces, una cosa es, primero, pues sí, presentar, hacer toda tu investigación, leer, entender muy bien el expediente, después de eso hacer una propuesta, platicarla con tu jefe o jefa, ¿no? Como titular, ya como magistrada, pues la responsabilidad es mucho mayor. No solo es una responsabilidad técnica o artesanal, sino es la toma de la decisión. Y la toma de la decisión, además, consensada con otros dos magistrados, que, bueno, aquí también para introducir el tema de género, que en el anterior sistema, en el caso de magistrada, solo habemos el 12% de mujeres. O sea, 12% sí. Solo somos mujeres, todos los demás son hombres. Y hombres también de cierta edad, digamos, esto yo todo el tiempo aprendo de mis compañeros, pero lo mismo, ¿no? Lo que venía diciendo. Un sistema que iba
repitiendo, arrastrando prácticas también machistas, muy machistas. La judicatura es un espacio de hombres. Y entonces la justicia se había vuelto una justicia así, donde se había excluido a las mujeres. Se nos ha excluido. Si nosotros vamos a reuniones con nuestros colegas, vamos a ver 2 o 3 mujeres, ¿no? El resto son caballeros, hombres con cierta visión, algunos muy progresistas, pero otros pues también ya de la vieja guardia, decimos, ¿no? Claro. Con cierta tradición jurídica, Sí. formados en estas tradiciones legales que llamamos el formalismo, que no es otra cosa sino privilegiar la reglita procesal, los obstáculos a sentido común, la justicia, ¿no? El resolver de una vez el caso. Claro, y que justo nos platicabas que ya como integrante de un tribunal colegiado, tú decides, ¿verdad? Digamos que tienes tus proyectos, se van a discutir, ¿verdad? Con los otros 2 magistrados y esa parte, ¿no? Que es muy diferente a lo que nos comentabas, ¿no? De elaborar las sentencias y demás. ¿Cómo te sientes en esa parte? O sea, como una titular que toma la decisión, que dicta sentencias, porque además un tribunal colegiado, pues ya es, en muchos casos ya es la última instancia. Bueno, por lo general, regla general, ya es la última instancia, tanto en temas de legalidad, en temas también de constitucionalidad. Entonces, pues la función que tienes es muy importante, ¿no? Como ser quien toma la decisión. Ese cambio ideológico, ¿cómo lo sientes tú? Me encanta, es mi vocación. Me gusta haber tenido esta experiencia tantos años como proyectista, porque primero yo veo en las sentencias este instrumento de cambio social. Con las sentencias, bien hechas, claro, le hablamos a la gente. También ahí estuvo uno de nuestros errores, ¿no? Si tenemos sentencias larguísimas, kilométricas, de 600 páginas, con pura frase complicada que nadie entiende, aunque esté ganando la persona, no va a entender ni qué pasó, ¿no? No, y que en fondo son 5 párrafos, 6 párrafos a muchas veces. veces. Sí. Entonces, esta como claridad o bueno, formación que yo tengo de, no, la sentencia es un instrumento para comunicar, pero no solo para comunicar, también ahí está nuestra legitimidad como juzgadores, ahí está nuestra fuerza, en nuestros argumentos, en lo que queda ahí escrito en las sentencias, que luego se vuelve esto que llamamos nosotros jurisprudencia, que son criterios que sirven a los demás juzgadores. En mi caso, como colegiado, les sirven, ¿no? A los jueces de distrito, a los jueces de instancia, pero Perdón, también... Yo creo que me están informando que tenemos que hacer un corte, Octavio. ¿Te parece bien? De acuerdo. Perdón, para no interrumpir aquí más de lo que ya te interrumpimos recién, Ana María, pero ustedes, queridos y queridas, no se nos muevan, vamos a hacer la primera pausa del programa, ya regresamos aquí en este espacio titulado Entre Empresarios, no se nos vayan. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Entre Empresarios. El día de hoy nos acompaña Ana María Ibarra, magistrada presidenta del 10º Tribunal colegiado, exactamente, administrativo, en materia administrativa, exactamente. Quien, bueno, en el bloque anterior nos estabas dando una breve semblanza de tu entrada también pues, a esta parte de el tema judicial. Y hablando de temas judiciales, en el bloque anterior también hablamos de la reforma judicial. Y bueno, nos interesa mucho saber, porque pues es materia fresca, es materia de noticia,
¿Dónde estamos parados? O sea, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿Y qué se viene en tema de la reforma judicial, mi querida Ana María? No, claro que sí. Debe ser un tema del que estemos hablando todos. ¿Por qué? Porque el 1 de junio lo que se juega nada más y nada menos es la justicia en México. ¿Y por qué? Voy a explicar un poco. Lo que teníamos antes era un sistema de carrera judicial en el que para poder ir avanzando en los escaños, el Poder Judicial es muy vertical, ¿no? Hasta arriba tenemos a la Suprema Corte, luego los tribunales colegiados, los jueces de distrito. Que normalmente el sistema federal revisa, por decirlo de forma muy sencilla, lo que hacen los jueces locales, más o menos. Y para ir subiendo estos escaños se tenían que hacer una serie de exámenes y entrevistas. Esto, como mencionaba, tenía ventajas, pero también se fue haciendo un poder muy endogámico, muy cerrado, muy aislado, muy elitista, ¿no? Esto implica o demanda una reforma que se concreta el año pasado, es una reforma constitucional en la que se determina que ahora los jueces y juezas de este país, todos, tienen que ser electos popularmente. Es decir, tú, ustedes, yo, vamos a decidir el 1 de junio quiénes van a ser nuestros próximos juzgadores, y ministros y magistrados, ¿no? Todo se va a renovar el Poder Judicial, casi por completo. ¿Cómo? ¿De qué manera es esta renovación, no? Y justo, bueno, estamos en este programa que se denomina Entre Empresarios. Creo que la reforma judicial generó mucha zozobra, mucha incertidumbre. Es un cambio, claro, y todos los cambios generan pues este tipo de, pues, de riesgos o preocupaciones. Yo diría, ¿no?, sobre todo a la clase empresarial, lo siguiente, que estamos tranquilos. O sea, primero, ¿por qué? Porque aunque hay esta renovación era necesaria. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que el sistema que teníamos era un sistema tardado, lejano a la realidad y lejano de la sociedad. Yo creo que ustedes, a ver, díganme si coinciden, pueden estar de acuerdo en el sentido de que las empresas hasta ya hacen sus costos de cuánto me va a costar llevar esto a juicio, porque somos un país altamente litigioso, es decir, nos gusta pelearnos por todo y todo lo llevamos a tribunales, y sabemos de antemano en nuestros negocios que esas sentencias pueden tardar años, ¿no?, en resolverse. Entonces, hay vicios, pero vicios que ya están, vicios que de todas maneras ya existían. La reforma trata de cambiar. No sé si de la mejor manera, eso está por verse, pero trata de darnos una sacudida al sistema, una sacudida que en mi opinión era necesaria. ¿Qué es lo que viene ahora? Se crea un sistema que yo lo denomino más bien híbrido y democrático. Porque se selecciona o se dice, cada poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, van a formar unos comités de evaluación. Estos comités de evaluación establecieron los requisitos técnicos que los candidatos y candidatas deberían tener, hicieron la convocatoria, la abrieron a todos y todas, no solo a los miembros actuales del Poder Judicial, sino a cualquier abogado, litigante, académico, podía ahora sí aspirar, ¿no?, a estos cargos. Después de eso se hizo una depuración de perfiles, la depuración fue técnica, y después se hicieron entrevistas, que además son públicas. Si nosotros queremos ver quiénes son nuestros candidatos y candidatas, veamos esas entrevistas. Ahí están colgadas en las páginas del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Veamos sus cualidades técnicas, veamos su visión de la justicia. Fíjate Entonces, que ahí sí me quisiera yo detener, porque hay mucha incertidumbre en torno a este proceso, porque hay una decisión que debemos de tomar y se comenta que desafortunadamente por las formas en las que se llevó el proceso, pues no se conoce si efectivamente todas estas personas que son, en este caso, candidatos ya actualmente, fueron elegidos de una manera transparente y de una manera evaluando también sus competencias. Ahí con lo que tú me estás diciendo es que sí se tomó en cuenta esta situación. ¿Es correcto?
Totalmente. Y además es público. Todo fue transparente. O sea, cuando hablas de una entrevista, es todos los candidatos que en este caso están hoy en día, ya como tal, que pasaron esa fase, ya tuvieron esa entrevista. ¿Qué es lo que les preguntaron? ¿Qué es lo que hubo en esas entrevistas? Yo vi varias porque soy metiche y porque me gusta Sí. pues No, evaluar es a que las eso no se personas, ¿no? conoce. Y los Eso es invitaría a justo- que hicieran ese lo es el mismo. objetivo de esto, porque hay mucha incertidumbre y qué mejor que alguien que vivió ese proceso explique que no fue un proceso pues nada más a la y se va, sino que hay un detalle de profundidad. A ver, ¿cómo fueron esas entrevistas? Y bueno, destaco que tú ya eres candidata, pasaste precisamente ese filtro. Platícanos de ello. Sí, primero el armarte tu expediente. Ahí ya era un primer filtro, ¿no? El poder convencer con tu expediente, con tus títulos, con tus publicaciones, digamos, todo lo que habías realizado durante tu experiencia profesional. Ahí se quedaron muchos. Y a ver, si no podemos subir siquiera bien un expediente, pues yo creo que habla ya un poco de ciertas cualidades, ¿no? Sí. Y hablabas de un comité de evaluación, que Ese fueron los comité de que evaluación. revisaron idoneidad, requisitos y demás. ¿Estos comités de evaluación quiénes lo integraban por lo general? Cada poder del Estado eligió a sus integrantes. Ok. Estos podían provenir, estos comités, de diferentes sectores. Vinieron de la academia, del sector privado, Sí. de los tribunales también del Poder Judicial Federal. Eran como órganos pues mixtos, ¿no? Sí. Y cada uno tenía su comité. Depuraron expedientes, luego hicieron exámenes. Una entrevista que en realidad fue un examen oral, ¿no? Fue un ejercicio para mí muy bonito. Yo lo disfruté en el sentido de pude conversar con el sínodo, en el Poder Legislativo estuvo todo el sínodo y fue un ejercicio, la verdad, muy serio, grabado, con preguntas, algunas de visión de la justicia y otras muy técnicas, hasta de derecho internacional me preguntaron, de criterios de la Corte. Y luego te digo, vi otras entrevistas porque todas están publicadas, las podemos acceder y las podemos revisar. Y vi como las preguntas que le hacían al resto de los candidatos y eran de este tipo, preguntas técnicas. Sí. Realmente creo que no pasó o no están perfiles que no resolvieron medianamente, ¿no?, estos cuestionamientos. Entonces ahí hay, digamos, al menos un parámetro mínimo de habilidades técnicas, de ciertas cualidades, también de argumentación y de carácter, porque eso se nota o se puede advertir fácilmente en una entrevista, ¿no? Sí, digamos que hubo una cantidad de precandidatos, déjame decirlo, muy importante. Ya hubo un proceso de depuración, nos platicabas, ¿no? Donde ahorita ya, hoy en día ya quedan ya los definitivos, digamos, los Sí. que ya van a aparecer en una boleta. ¿Cómo está eso? O sea, ¿cuántos son? Cada poder de la Unión entiendo que tenía derecho a un número, ¿verdad?, de candidatos. Si nos platicas de esa parte, ¿cómo es? Sí, bueno, le platico mi caso. Yo fui considerada idónea por los 3 poderes del Estado. El Poder Judicial eligió a 9 mujeres, el Poder Ejecutivo a 18 y el Poder Legislativo a 20. Que hacemos la aclaración, estamos hablando del puesto de ministra Para de la ministra. Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Porque el número es diferente a jueces y magistrados. Totalmente. Después de eso hubo una tómbola. Esto nos puede parecer medio extraño, pero fue con el objetivo de empatar el número de personas idóneas con el número posible de candidaturas, que de por sí ya son muchas, ¿no? Sí. En el caso para ministros y ministras de la Corte, el próximo 1 de junio elegiremos a 5 mujeres Ajá. y a 4 hombres. Se renueva la totalidad de la Corte y bueno, cada poder pudo postular hasta 3 candidaturas por cargo. O sea, bastante amplia la posibilidad de, bueno, hay una boleta electoral que es bastante amplia, donde se podrá, bueno, de ahí seleccionar los perfiles que la ciudadanía mejor considere. Y en este primer periodo, digamos, como presidente o presidenta de la Corte, ¿cuál va a ser el proceso para elegirlo? ¿Todavía ya está definido? Sí, ¿o todavía? la persona que obtenga mayor votos en la elección del 1 de junio será presidenta o presidente de la Corte.
Y un poco es lo mismo respecto ahora a los tribunales colegiados y a los jueces de distrito, nada más que los colegiados se eligen por circuito, entonces más o menos son 32 circuitos. Okay. Entonces digamos, esto se va a dividir así como por los estados de la República, lo que es de elección nacional pues es la Corte, la Sala Superior y el Tribunal de Disciplina. Lo demás pues ya son... para ponerlo en términos sencillos, por estado, ¿no? Se elegirán magistrados del estado, del circuito y jueces también. Sí. Aquí nada más para tratar de poner en contexto, ¿cuántos candidatos tenemos a lo que es la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuántos candidatos y cuántos van a quedar como ministros ya de la Suprema Corte de Justicia? Sí, tendrían que haber sido, son 3 por cada poder, son 15 por 3, 45 para 45 mujeres. Candidatos. 45 candidatas para elegir a 5 ministras. Ok, perfecto. Y digamos, los abogados no somos muy buenos en las matemáticas. 3 por candidato por 4, que son 27 para hombres, pero como hubimos personas que somos postuladas por más de un poder, se reduce, ¿no?, el número de candidaturas. Entonces, más o menos vamos a elegir de 25 personas, vamos a elegir a 5 ministras y un poco lo mismo a 4 ministros. Pues digamos que son aproximadamente 25 candidatos los que van a aparecer en las boletas, y de esos 25, los ciudadanos tenemos derecho a elegir a... ¿Cuántos en total? 5 mujeres. 5 mujeres. 4 hombres. 4 hombres, quedarían 9. Sí. De 25 quedan 9. Y de los demás poderes, de los demás jueces, magistrados. Algo similar ocurre. Se reduce muchísimo, digamos, varía por el número de candidaturas reales, pero digamos, vas a elegir a uno de 5 para juez. Entonces, a veces a uno de 2, a veces a uno de 7. Porque al final sí se redujo por las personas idóneas. De forma importante, ¿no? Porque algo que también, a ver, son de los comentarios. Yo estoy trayendo aquí comentarios que justo en las mesas, en las reuniones que se tiene con gente empresaria o funcionarios o directivos, o en general en la gente como nosotros, vamos, tenemos dudas. Entonces dicen, bueno, es que va a haber una boleta y va a haber muchísimos candidatos, y no conocemos a los candidatos y prácticamente es por corazonada. Entonces, esa situación, pues la verdad, a muchos no les agrada porque se presta a que no haya una evaluación de los candidatos que hoy van a ser votados. Con eso que me estás diciendo, el número realmente va a ser no tan amplio, va a ser relativamente posible evaluar a estos candidatos. Sí, bueno, primero una aclaración. Esta explicación que estoy dando, pues es en este ejercicio, ¿no?, de explicar a la ciudadanía de pues, la importancia del 1 de junio y de más o menos explicar, digamos, con fines meramente pedagógicos. Sí, yo creo que el INE está haciendo una labor muy importante que nos va a ir aclarando, su comunicación social es increíble, nos va a ir aclarando cómo son estas boletas, cuántos candidatos va a haber por cada cargo. Lo están poniendo, a mí parece muy didáctico, por colores, con cuadritos, entonces tú seleccionas el color. Hay una plataforma que se va a abrir que se llama Conóceles, donde todos los candidatos y candidatas tienen que subir sus perfiles y uno como ciudadano puede revisar lo que les decía, vean sus entrevistas. Si tienen dudas o escucharon un chisme de no sé quién, pues búsquenlo. El internet es fantástico. Ahí encontramos gran información con la que podemos tomar decisiones. Y digo, si no nos gusta informarnos, si no queremos participar y queremos que todo nos lo den masticadito y en la boca, eso ya es otra cosa, ¿no? Que digamos va a haber un plazo, ¿no? Va a haber, entiendo, 60 días para también darse a conocer, ¿verdad? Para que puedan conocer el perfil de los candidatos y demás. Porque entendemos que al día de hoy, pues ya nos platicabas, el INE ya tiene los listados definitivos de quienes van a aparecer en las boletas. Así es. Ahorita se está entonces trabajando para iniciar una campaña, entiendo, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso? Sí, las campañas inician el 30 de marzo y cierran un par de días antes de la elección, 1 de junio. Habrá 2 meses para pues estar escuchando a las personas candidatas, ver sus perfiles, ver qué visión de la justicia tienen. Es lo que yo
Pues repito, ¿no? Este 1 de junio se juega la justicia en México y los ciudadanos podremos decidir qué jueces queremos y qué jueces necesitamos. Digamos que en este periodo de los 60 días, un ciudadano común para conocer perfiles y demás, ¿cómo lo vamos a hacer? Principalmente se va a publicar la información, dices en internet y demás para conocer perfil, y ustedes también van a ser objeto de entrevistas, o cómo va ustedes, qué participación, cómo vamos el ciudadano común a conocer su perfil. Redes sociales. Redes sociales, sitios web donde estén los candidatos. Ok. Yo lo que digo es esto, investiguen a los candidatos y candidatas, ¿no? Su trayectoria, si estuvieron en el Poder Judicial, sus sentencias, sus proyectos de sentencia. Hagamos este ejercicio porque se juega nada más y nada menos que la justicia en México y creo que sí nos importa qué jueces van a ser los que vamos a tener próximamente, ¿no? Totalmente. Fíjate que coincido muchísimo contigo, Ana María. Hay mucha polémica, hay muchos comentarios que desafortunadamente no abonan a favor de esta situación. Finalmente pudiésemos estar no de acuerdo con todo este proceso, pero ya lo tenemos. Y me parece que es nuestra obligación y también nuestro derecho el entrar, el evaluar, el conocer, el profundizar en esta elección, en los candidatos, para elegir correctamente. Y yo precisamente aquí daría, obviamente, el voto de confianza a este proceso y también una obligación propia de hacer esta investigación para que en función de ello este derecho lo ejerzamos de manera correcta. Octavio. Pues muchas gracias, Ana María, por habernos acompañado el día de hoy aquí entre Empresarios. Ha sido un gusto charlar contigo. Al contrario, muchísimo Gracias, Ana gusto María. platicar de este tema. Mi querido Alberto, igualmente. Un gusto muchas gracias estar, por haberte dado la compartir vuelta una contigo, vez Ana más. Y bueno, pues queridos y queridas, nosotros no nos despedimos, que ahorita nos falta la recta final del programa del día de hoy, así que quédense con nosotros, vayan por un fresquito y nosotros los esperamos acá también platicando entre empresarios. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos de vuelta, queridos y queridas entre empresarios, ya en la recta final del programa del día de hoy. Por supuesto, agradecer a Ana María Ibarra, quien estuvo con nosotros en el bloque anterior, lo mismo que a Alberto Ramos y mi querido Salvatore. Pues marzo también tiene relación con una palabra que es constante cada año. ¿Esa palabra es? Declaraciones, mi querido Octavio. Es época de declaraciones y no necesariamente de amor. Ya pasó febrero, ya estamos en marzo. Las que arrastra febrero. Y en esta ocasión no vamos a hablar de la declaración anual porque ya lo hicimos en programas pasados. Vamos a hablar de la declaración informativa de operaciones con terceros, que suena muy largo, muy redundante, muy rimbombante, pero que es indispensable que tengan en cuenta ustedes que están en el mundo de los negocios. Así es, y para estos efectos nuestra producción preparó una cápsula del invitado de este bloque que vamos a ver ahora. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Gabriel Ángeles, quien es licenciado en Contaduría Pública por el TEC de Monterrey, además de contar con un posgrado en Impuestos por la Universidad Panamericana. También es miembro del Consejo de Contadores Públicos de México y del Comité Ejecutivo de Asuntos Fiscales de la AMSOFAC. Cuenta con más de 13 años de experiencia profesional. Su especialidad incluye reestructuraciones corporativas, fusiones, escisiones, optimización fiscal y consultoría de negocios. Actualmente se desempeña como socio fiscal en Garrido Licona. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, Gabriel Ángeles está con nosotros para hablar
de declaración informativa de operaciones con terceros. Salvador. Querido Gabriel. ¿Cómo estás? Lo que sea que signifique eso. Mi querido Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy bien, Bienvenido, Octavio. estimado. Oye, pues hablando de esa situación de lo que quiera que signifique eso, pues vamos a empezar por ese lado, sí, ¿no, que mi nos querido? explique Porque qué es ese monstruo y cómo se come. nosotros como fiscalistas, en este caso contadores, Claro. pues sí entendemos ese tipo de conceptos, Claro. pero en general sí suenan muy enredados. A ver, Gabriel, platícanos qué es esta declaración informativa de operaciones con terceros. Mira, Salvador, denme oportunidad de ir un paso atrás, porque efectivamente es un concepto que cuando lo platicamos suena extraño. Pero miren, a ver, recordemos que en temas de IVA, todos pagamos IVA. En nuestra vida diaria, de hecho, estamos pagando IVA cuando vamos al súper y compramos lo que sea, seguramente hay un IVA. Por ahí alguien me dijo, IVA lo que ganas. Perdón, lo que gastas. ISR lo que ganas. Correcto, tal cual, Octavio. Entonces, el IVA en términos generales es justo la comparación de lo que tú acabas pagando de IVA y lo que acabas cobrando de IVA. Hay un diferencial, lo que sale de ese neto es lo que le enteras a la autoridad. Digamos, hasta ahí todo bien. Pero resulta que a la autoridad le interesa saber de manera específica a quién le estás pagando IVAs. Es decir, de tus gastos, a quién los estás pagando y con quién los estás haciendo. Para esos efectos, la autoridad puso esta DIOT o Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Okay. Ese es el objetivo de esta declaración. Tal cual, decías y decías bien, mi querido Salvador, o bueno, haciendo la metáfora de que no es una declaración de amor, pero básicamente sí, entonces lo que me está diciendo Gabriel es que sí tienes que declarar tu amor con ese tercero, este amor traducido en tus gastos, mi querido Gabriel. Tal cual. Y miren, el tema de esta declaración en particular es que justo durante el mes de febrero tuvimos una complicación, porque fue eso, donde la autoridad resulta que de algo que ya teníamos completamente estable, lo cambió. Y tuvimos algunos dolores de cabeza. Cambió la forma de presentárselo y con ello también mucho más detalle de lo que le veníamos entregando. Bueno, ¿y cuáles son estas situaciones de cambios y los impactos que esto generó? Mira. O puede generar, perdón. Sí, sin duda. Mira, son temas tan superfluos, algunos dirían, a temas muy profundos. Me explico. En la primera parte, algo que brincó es algo que antes era manual, es decir, yo tenía información que generaba a través de un programa que descargaba y que después presentaba ante la autoridad. Hoy ya no es así. Ya es una presentación en línea que se encripta y que, digamos, debe de ser mucho más ágil. Primer paso. Segundo, que es el fundamental. De un concepto que antes yo presentaba, hoy se está desdoblando y lo tengo que abrir en 5 conceptos más. Me explico. Antes yo solo le decía en el ejemplo que poníamos, oye, yo le pagué a mi proveedor 10,000 pesos. Y eso era lo único que acababa diciéndole. Hoy en día ya no solo le digo que son 10,000 pesos, sino que además le aclaro que esos 10,000 corresponden a una operación que efectivamente tenía una tasa del 16%, que además lo hice deducible y en caso de que una parte de esos 10,000 pesos haya sido no deducible, de todos modos le tengo que decir si proviene de un gasto que conceptualmente es un no deducible, entiéndase, justo lo comentabas hace rato para temas de impuestos sobre la renta, que no debo de considerarlo, o si en su caso es por alguna otra aplicación de una disposición de IVA, una disposición fiscal. Entonces, así platicado es complicado, obviamente cuando lo llevo a la práctica es mucho más, que ese es un gran cambio, Salvador. Ahora me desdobla los conceptos, tengo mucho más detalle para entregarle a la autoridad. Ese es justo precisamente el punto que voy a comentar. Son los mismos conceptos, pero ahora con mayor detalle. Y eso implica, pues desde luego también, pues mayor trabajo para las personas y para las empresas que deben de presentar esta información, sobre todo para desdoblarla, como dices tú, o integrarla bajo los conceptos que quiere el SAT que le proporciones, ¿no? Sí, y esto, justo como lo apunta Salvador, es un trabajo que pareciera superficial.
pero la verdad es que tiene muchísimo de fondo. ¿Por qué? Porque en el momento que la autoridad quiere que le digamos si ese gasto fue, ejemplo, deducible, pues eso me reta a mí a tener un análisis fino de todo lo que estoy incluyendo. Oye, si es deducible quiere decir, o si yo estoy aseverando que es deducible, quiere decir que ya revisé que tiene una factura, que tiene un contrato, que tiene, y lo comentamos en la última reunión, el tema de materialidad. Entonces, ahí es donde nos empezamos a complicar y obviamente nos empieza a llevar a que nuestros esfuerzos sean mucho más arduos para cumplir. Oye, y dime una cosa, a ver, dos cosas más bien, dos observaciones, que creo que también algo que involucró en estos cambios como una situación de caos fue que al final del día es adoptar una nueva forma, ¿no? Entonces el factor sorpresa me parece que también hizo ruido en el avispero. Y otra, el hecho de que el amor que yo le declaro al del frente no siempre es el mismo amor que me declara él a mí, ¿cierto? Es Tal decir, cual. que puede haber inconsistencias en lo que uno y otros dentro de esta operación dicen. Sí, de hecho, este esfuerzo tal cual como lo dices, Octavio, ya es algo que la autoridad incluso empezó a utilizar. Desde el año pasado, la autoridad se dio cuenta que existía este tercer factor para hacerse llegar de información. Entonces, lo que empezó a hacer es compararme, en este caso, ambas partes, y empezó a enviar algunas cartas de invitación para que yo les aclarara qué estaba sucediendo y llegara, digamos, a una realidad real, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en el momento que ahora nos pone este nuevo aplicativo que requiere mucho más detalle, pues obviamente estos esfuerzos van a ser mucho más arduos, va a tener mucho más elementos para poder seguir comparando, por ejemplo, lo que yo pongo en facturas, lo que yo acabo generando en mis operaciones diarias. Entonces, por ello el detalle en toda esta generación de información. Oye, y una pregunta, porque por ahí escuché también que ya de cara al primer mes donde se volvió esta, digamos, esta nueva forma, puso un susto la plataforma, ahí como que también el switch estuvo medio intermitente, ¿cierto? Sí, sí, la verdad es que ya entrando a la parte práctica fue literalmente un caos, porque, por ejemplo, antes teníamos 23 conceptos para enterar. Hoy esta nueva información son 41. Para empezar, cargar la información se volvió un problema porque en el momento en el que tú lo cargas en línea, la página del SAT lo que empezó a hacer es que fallaba y entonces no podías enviar la información. Eso empezó a pasar prácticamente a partir del día 10 y se mantuvo. A veces podías, sí, efectivamente enviarla, insistiendo mucho, presentando de madrugada por experiencia propia, pero llegó el punto donde ya no podías presentar. Alrededor del día 26 se paró la plataforma. Entonces, pues ahí ya empiezo, lo que sucedió es que se volvió una preocupación fundamental, porque a lo que te llevaba es que no cumplías con una obligación fiscal. Entonces, fíjate que algo que es indispensable comentar y que se tenga en cuenta es que esta obligación de desglosar y de presentar esta declaración, pues tiene también un fin. La autoridad lo que está buscando es que le proporciones información para que con base en ello evalúe, determine algunas diferencias, discrepancias y comience a hacer un acto de fiscalización mayor. Por eso es la presentación cobra una relevancia máxima, porque no solamente es presentar información, es asegurarte que lo que estás presentando es correcto y está debidamente soportado, ya lo comentaste, porque la autoridad hoy está muy al pendiente de todo esto y desde luego va a ser esta situación utilizada para determinar posibles créditos fiscales o cuando menos presumirlos. y considerar, Salvador, que esto además se ve acentuado porque una novedad que trae esta declaración es que ya nosotros como contribuyentes decimos específicamente que lo que estamos poniendo ahí es correcto, con lo que ello implique. Eso tiene una implicación legal bien particular. Sí. Es el bajo protesta de decir verdad, Tal cual. prácticamente, ¿no? Y todo lo que digas será usado en tu contra. Totalmente. Y, como decías, en un esfuerzo de fiscalización,
pues puede llegar a los supuestos donde, oye, a ver, lo que tú ya me mandaste a través de la DIOD es definitivo. Tan es así que por eso me lo firmaste, porque es un proceso que envías con firma electrónica y que eso hace las veces de una firma autógrafa. Oye, incluso hasta un tema jurídico que habrá que traer a nuestros abogados con la finalidad de profundizar este tema respecto del hecho de presentar y firmar y decir que esto es deducible, y si no lo soportas debidamente, pues puedes estar cayendo en una situación de falta de transparencia. Claro. O de Está un... simulando. Exactamente. Yo no quisiera estar simulando, Sí. pero cuando menos no estás diciendo la verdad, y esa situación puede generar una controversia, o sea, falta de credibilidad y pues bueno, consecuencias Temas para la propia reputacionales, en problemar tu operación al final del día. Totalmente. Sí, se hace sentido, claro. Sí, y por ello estos cambios que se incorporaron se volvieron, hay que verlos con lupa. No es algo que podemos dejar, digamos, al último, al contrario. Yo creo que algo que tenemos que hacer es voltear a ver esto que ya creíamos estable, que ya creíamos completamente dominado, y al contrario, hay que volver a entrar. Yo lo veo más como una nueva oportunidad de volver a revisar lo que yo creía que estaba bien, y si sigue bien, perfecto, no lo movemos. Justo te iba a decir cuál es tu recomendación, pero es esta. Tal cual, Salvador. Hay que hacer un esfuerzo importante en esta, hay que anticiparnos sin duda, porque, digo, ya lo comentamos, a ver, el futuro pareciera muy agresivo, o al menos le va a dar las herramientas para más fiscalización. De acuerdo. Me quedo Recomendación del libro de la semana. Estamos leyendo ahorita algo que se llama Legacy. Una chulada Sí, el libro de liderazgo buenísimo en torno a los All Blacks. Yo sé a quién le pregunto No, las hombre. cosas que pregunto, mi querido No solamente de Salvatore. impuestos. Es un tipo, es un 4x4, un todoterreno. Salvador Garrido Márquez. Muchísimas gracias, un saludo por allá, gracias por estar con nosotros. Gabriel Ángeles. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Salvador Octavio. Luis Octavio Valtierra, quien se despide de ustedes con un beso y un abrazo. Chao, bye. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio que se llama ¿cómo? Entre Empresarios, donde Canal 8 de Televisión, Heraldo Televisión, ci vediamo en una otra ocasión.